Listo, gracias, presidente. Esta elección es muy importante, señorías. Vamos a escoger el procurador que va a ser procurador de la República durante los siguientes 6 años. Tenemos una propuesta que nos hace el Poder Ejecutivo para que consideremos al señor Julio Jurado, colega abogado, como procurador. Él se ha desempeñado ya en la Procuraduría, ha estado vinculado al tema ambiental dentro de la Procuraduría y últimamente se ha desempeñado como director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, puesto al que renunció hace poco. Nosotros tenemos algunas dudas en relación con el señor Julio Jurado. Y estas dudas están referidas a una decisión de él cuando fue procurador, no procurador general, pero miembro de la Procuraduría, referido al Parque Marino Las Baulas. Ustedes saben, señorías, que hace algunos años, en una comisión con potestad legislativa plena, se aprobó el Parque Marino Las Baulas en Playa Grande. Es más, el nombre de ese parque ya lo califica. Es un parque marino. Y se tramitó en una comisión con potestad legislativa plena. Como ustedes ya saben, llevamos 2 años y medio de estar aquí en la Asamblea Legislativa acumulando experiencia. En esos 2 años y medio, todos sabemos que a las comisiones con potestad legislativa plena no pueden ir proyectos que requieran de una mayoría calificada para su aprobación. ¿Qué podría requerir una mayoría calificada para aprobación? Una violación al derecho de propiedad, por ejemplo. Si se violentan los derechos de propiedad, estamos ante un proyecto de ley que requiere mayoría calificada. Bueno, el proyecto de creación de Parque Marino Las Baulas se va para una comisión con potestad legislativa plena. En aquella época, el proyecto lo que dice y establece es que el Parque Marino Las Baulas comprende la zona pública, los 50 metros de la zona pública de la zona marítima terrestre, y hay una moción expresa del diputado Hernán Fournier en aquella época que incorpora 125 metros aguas adentro. Acordémonos, es un parque marino. Nuevamente son 50 metros de la zona pública y 125 metros más aguas adentro. Así expresamente dice la moción que se le aprobó en la comisión con potestad legislativa plena a don Hernán Fournier. De tal manera que el parque marino abarcara la zona pública de la zona marítima terrestre y abarcara también 125 metros dentro del mar. Es importante recalcar que Playa Grande y toda la zona marítima terrestre, Playa Grande, está titulada hasta los 50 metros. No hay zona restringida en esa zona marítima terrestre. Las propiedades en Playa Grande están inscritas hasta los 50 metros. Pues bien, viene un dictamen de algún departamento legal del MINAE o alguna de las entidades adscritas a MINAE, en aquella época impulsado por el ministro de aquel entonces, Carlos Manuel Rodríguez, interpretando que donde decía aguas adentro era tierra adentro. Y entonces va en consulta a la Procuraduría y la Procuraduría le asigna el expediente al señor Julio Jurado. Y Julio Jurado, en una decisión vinculante de la Procuraduría para la Administración Pública, llega y señala que efectivamente debía interpretarse que donde decía aguas adentro era tierra adentro. Y entonces se metía 75 metros dentro de propiedades inscritas a lo largo de 6 kilómetros de playa. Y entonces, detrás de eso, viene la solicitud de la Procuraduría a don Roberto Dobles y Óscar Arias Sánchez, diciéndoles que tienen que expropiar, firmar los decretos expropiatorios de esa franja de 75 metros de frente, 75 metros de fondo por 6 kilómetros de largo para el Parque Marino Las Baulas.
Esa decisión de la Procuraduría no es una decisión inocua. Ya ha habido disputas en relación con el tema. Alguna gente empezó a disputarle al Poder Ejecutivo el valor que le asignó para el decreto de expropiación, y este asunto fue quemando etapas en los órganos jurisdiccionales hasta finalmente llegar a una última etapa donde se fija el valor por metro cuadrado en esa zona de Playa Grande, y se fijó en $400 el metro cuadrado. Señorías, eso significa que si utilizamos ese parámetro ya definido por los tribunales de justicia para expropiar toda esa franja de 7 kilómetros, de 6 kilómetros, estamos hablando de más o menos $800 millones. 800 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta la carretera Limón? 400, 500 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta la carretera San Ramón? 400, 500 millones de dólares. Estamos hoy teniendo un pasivo contingente de más o menos 800 millones de dólares por una decisión de Julio Jurado siendo procurador y emitiendo un dictamen en aquella época vinculante para la administración. Este tema es muy serio. Se trató de enmendar la plana presentando un proyecto del Parque Marino Las Baulas, que es un proyecto mixto, con el propósito de que los dueños de las propiedades frente a la playa decidieran someterse voluntariamente a un régimen de protección de los 75 metros que, según el decreto expropiatorio, habría que expropiar. Y estas personas dicen: a ver, déjenme a mí tener el título de propiedad sobre eso, lleguemos a un acuerdo, no voy a construir más de 2 pisos, no va a haber iluminación hacia la playa, van a haber una serie de limitaciones en cuanto a lo que se puede hacer en esa franja de 75 metros de fondo. Y lamentablemente ese proyecto, que nos hubiera salvado de un reclamo de 800 millones de dólares, ese proyecto fue enterrado en esta Asamblea Legislativa a instancias y con el liderazgo de Maureen Ballestero, diputada del Partido de Liberación Nacional en aquel entonces, y diputados del Partido Acción Ciudadana, que se confabularon para que el proyecto finalmente no se aprobara. Hoy tenemos un pasivo contingente de 800 millones de dólares. Y también, para poner las cosas en perspectiva, no estamos hablando de Ostional, no estamos hablando de Nancite, estamos hablando de Playa Grande. ¿Saben cuántas tortugas baula desovaron, anidaron en Playa Grande el último año? Tal vez el diputado Juan Marín tiene ese dato más actualizado. ¿Cuántas tortugas baula desovaron en Playa Grande durante el año pasado? 16 tortugas. 16 tortugas desovaron en Playa Grande. Pero además, aquellos que conocen Playa Grande, yo conozco Playa Grande, sabemos que a lo largo de muchísimos años, los dueños de todas las propiedades frente a la playa han permitido que crezcan unos arbustos exactamente en el lindero de la zona pública. Entonces, está la zona pública y luego ahí nacen unos arbustos de unos 2 a 3 metros de alto. Yo les pregunto a ustedes, señorías, ¿conocen ustedes de qué tamaño es una tortuga baula? ¿Conocen ustedes si las tortugas baula tienen la capacidad de subir por esos arbustos y luego bajarse del otro lado del arbusto, caminar y desovar en los 75 metros siguientes? O sea, ¿conocen ustedes de tortugas con esas habilidades? Porque, para información de ustedes, la tortuga baula es una bicha de más de 2 metros de largo. Es una bicha grande. Y entonces, esa tortuga llega y desova. ¿Dónde desova? Ahí en los 50 metros. En los 50 metros. Inmediatamente terminan los 50 metros y hay unos arbustos de 2 a 3 metros de alto a lo largo de 6 kilómetros de playa. Vean ustedes el absurdo al que estamos llevando al Estado costarricense.
Obligar al Estado costarricense a pagar a $400 el metro una franja de 75 metros por 6 kilómetros que no se necesita. Vea, mi querido amigo Edgardo Araya, los absurdos del ambientalismo, ¿a dónde los estamos llevando? Cuando hay gente dispuesta, toda la gente que estaba ahí en Playa Grande está dispuesta a someterse a un refugio mixto. Vean ustedes lo absurdo. Por eso, señorías, es que yo me siento en estos momentos imposibilitado de acompañar con mi voto, y estoy hablando por la bancada, a Julio Jurado como procurador de la República. Y el tema de Julio Jurado no se queda en el tema de Parque Marino Las Baulas. Va a la zona de Punta Arenas, a la zona de Punta Arenas, la zona protectora de Tivives. A la zona protectora de Tivives, él como procurador le da el mismo rango del Parque Marino de Punta Arenas, que abarca la isla de San Lucas. En la isla de San Lucas no vive nadie. Los venados que habían inclusive ya los mataron. En la zona protectora de Tivives hay pueblos, hay familias que están ahí hace décadas. Fue asentamiento de Lida en algún momento, y ahí se crearon en un escritorio una zona protectora sin estudio de ningún tipo, dicho sea de paso. Resulta que el Poder Ejecutivo declara zonas protectoras sin estudios, afectando derechos de propiedad, y luego cuando se van a hacer algunas modificaciones porque se dan cuenta de que hicieron algo indebido, ahora la Sala Constitucional dice que aplica un principio de no regresividad en materia ambiental, y entonces lo que uno podría entender que lo que se hace a través de una vía puede deshacerse por la misma vía, ahora no se puede hacer. Pero luego además tenemos que él, con su visión al frente de SINAC y con su visión ambientalista, considera que estas personas que están en la zona protectora de Tivives deben ser expulsadas de esa zona, o ser tolerada su posesión en precario, sin posibilidad de inversión de ningún tipo, sin posibilidad de cambiar el uso de la tierra, ni nada de eso. Con esas dos posiciones de Julio Jurado, señorías, me preocupa mucho que Julio Jurado, como procurador, vaya a detener mucho el desarrollo de este país. Hoy hay una discusión que se está dando muy interesante de si el MOP puede, para construir un puente, botar un árbol, 2 o 3 o 4 árboles. Si se pueden botar algunos árboles para ensanchar alguna carretera. Hoy se está discutiendo en la Comisión de Asuntos Económicos eso. Me preocupa muchísimo que un procurador que se ensañe con que eso no se permita sea un obstáculo para el desarrollo de este país. Me preocupa muchísimo. Y nuevamente estamos hablando del procurador de los siguientes 6 años. Toda la administración entrante va a tener que tener a Julio Jurado de procurador. Y con esa visión ambientalista, a mi juicio, extrema y desbordada, puede ser un obstáculo al desarrollo de Costa Rica. Conozco a Julio Jurado desde la época de la Facultad de Derecho. Es una buena persona, hijo de un dirigente liberacionista, Julio Jurado del Barco, del grupo más izquierdoso de Liberación Nacional en la década de los 70, década de los 80. Julio Jurado, hijo, fue alumno promedio en la Facultad de Derecho, como lo fui yo, alumno promedio. Y es una persona dedicada a su trabajo. El único reproche que yo le tengo a Julio Jurado es esa visión exageradamente conservacionista que nos ha llevado ahora como país a ese pasivo contingente de $800 millones en Playa Baula, y por otro lado el tema del drama de la zona de Tivives, de la zona protectora de Tivives, donde esas personas están hoy sufriendo que se les haya prácticamente confiscado su propiedad. Hay un tema adicional que a la diputada Araceli Segura siempre le causa escozor,
y es el tema de la milla fronteriza norte especialmente. Y acá nuestra colega diputada ha levantado la voz muchas veces por el tema de las miles de personas, las decenas de pueblos que viven hoy en la milla fronteriza, que requieren de algún tipo de solución. Supuestamente, estando él a la cabeza del SINAC, debía hacerse un estudio de toda esa zona con el propósito de buscar una solución. Y una solución es dar una concesión con características parecidas a la propiedad privada, pero eso le hace un cortocircuito a Julio Jurado, porque él no cree tanto en la propiedad privada como podría creer Araceli Segura o podríamos creer los libertarios. Relativiza demasiado la propiedad privada, y en el caso de la milla fronteriza me preocupa su visión de que le vaya prácticamente a imposibilitar a los habitantes de esa zona la posibilidad de algún día contar con un título de propiedad o algo parecido a un título de propiedad que les permita desarrollarse, tener seguridad jurídica, tener tranquilidad, poder invertir, luego poder transar sus propiedades, hipotecarlas, prendarlas, venderlas, en fin, disponer de sus propiedades como dispone el resto de los habitantes del país que no están metidos en esas zonas especiales como la zona fronteriza. Me preocupa esa visión, diputada Araceli Segura, esa visión de Julio Jurado, porque ya como procurador veo complicado, inclusive con esos antecedentes, que nos vaya a ayudar y a ayudarle a la gente que vive en la zona fronteriza a buscarle una solución al drama que viven. Y es que no solo es en la zona fronteriza con Nicaragua, también al sur, con Panamá, la misma historia. O lo mismo podemos decir de la gente que está en zonas especiales. Estamos hablando de las zonas restringidas, la zona marítima terrestre. Ni se diga en las zonas indígenas. En las zonas indígenas aquello es algo absolutamente devastador. Lo que uno ve en una zona indígena donde lamentablemente viven las personas más pobres de los pobres de nuestro país. Pero todo eso es por la ausencia de derechos de propiedad. Y todo aquí el tema entre derecho de propiedad y lo que es patrimonio natural del Estado, lo que son zonas protectoras, o sea, todo eso, ¿cómo lo irá a conciliar Julio Jurado? Es una gran pregunta que yo me hago. Y ante la duda, yo prefiero votar negativamente, y así lo va a hacer la diputada Díaz Quintana. Y si estuviera el diputado José Alfaro, también votaría negativamente. Señorías, con esa explicación queda expuesta la tesis de nuestra bancada, y dándole finalmente el beneficio de la duda, me dijo don Gerardo Vargas Rojas que una conversación que tuvo con él, Julio Jurado le indicó que su paso por SINAC le abrió los ojos, que aprendió mucho, que vio que una cosa es lo que se puede hacer desde un recinto acá en una oficina Josefina a la realidad que se vive allá en las zonas protectoras, en esos territorios especiales, en la milla fronteriza. Y lo mismo a gente de Tivives, tiene que tocarle una fibra a él, porque no puede mantenerse impávido ante lo que se está viviendo en estas zonas y lo que viven estas personas en estas zonas. Yo espero que las palabras de mi colega diputado Gerardo Vargas Rojas, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana, se conviertan en una realidad y que no termine siendo un alegrón de burro, a que una vez sentado en la Procuraduría y prácticamente inamovible durante 6 años, ahí sí luego se olvide de esas palabras que le externó al diputado Vargas Rojas en relación con la sensibilización necesaria para ver cómo se le busca una respuesta definitiva al drama que viven hoy miles de costarricenses que habitan en zonas especiales. El voto nuestro negativo a este nombramiento, con la petición al Poder Ejecutivo que nos mande otro nombre. Y diputado presidente, le voy a dar del resto de mi tiempo disponible un par de minutos a la diputada Araceli Segura para que pueda terciar en estas manifestaciones que yo he hecho esta tarde de hoy ante ustedes.